En este video voy a explicarte la diferencia entre ser solo un seguidor de Dios y ser un hijo de Dios. Dos caminos distintos, dos formas de vivir con Dios, y al final de este video serás tú quien decida cuál de esos caminos tomar. Si este mensaje resuena contigo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte el contenido que viene. ¿Qué significa realmente ser un seguidor de Dios? A menudo escuchamos a personas decir que siguen a Dios. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? Para que lo entiendas mejor, déjame explicártelo con un ejemplo sencillo. Imagina que trabajas en una empresa y tienes un jefe. Tú cumples con tus tareas, lo obedeces, haces lo que te pide. ¿Pero por qué lo haces? Porque sabes que si lo haces bien, hay recompensas. Y si no lo haces, hay consecuencias. Esa es la relación de un seguidor. Obediencia basada en el miedo o en la expectativa de recibir algo a cambio. Un seguidor de Dios siempre acata las órdenes y las cumple simplemente porque sabe que hay consecuencias, sean buenas o malas. Debe ir a la iglesia todos los domingos. Debe orar antes de dormir o al sentarse a comer. Y entonces, esa persona se convierte en un seguidor de Dios, porque obedece sin cuestionar, sin buscar entender, sin profundizar. Hace lo que la religión le ha enseñado desde siempre, y no se pregunta por qué lo hace, ni le interesa. Solo lo hace como un buen siervo, como un seguidor que no pregunta, que no indaga. El seguidor de Dios no vela por sí mismo. No se cuestiona cómo está internamente, ni se detiene a pensar en su integridad o en lo que ocurre a su alrededor. Su única meta es cumplir las órdenes que, según él, vienen de Dios. No se trata de pensar, sino de obedecer. Es como una hormiga. Sigue instrucciones, cumple su rol y nada más. Y ojo, eso no está mal, no es algo malo. Simplemente es alguien que no piensa más allá, que no busca profundidad. Su propósito es claro: seguir a Dios, hacer lo que cree que Dios manda, y punto. Como millones de personas en el mundo que viven con un plan trazado: tener un buen trabajo, crecer profesionalmente, casarse, jubilarse y luego morir. No hay nada malo en eso. Ese es su propósito y es válido, si eso es lo que realmente quiere. ¿Y entonces, qué significa ser hijo de Dios? Déjame explicártelo con un ejemplo simple y fácil de entender. Imagina cualquier empresa grande y poderosa. Puede ser una tecnológica, una cadena de comida rápida o una multinacional famosa. Ahora imagina que tu papá es el dueño de esa empresa. Tú, como hijo, no eres un simple empleado. Eres heredero. Tienes derechos dentro de esa empresa, pero también tienes responsabilidades. Tu deber es cuidar lo que tu padre construyó, protegerlo, hacerlo crecer, porque ningún padre quiere entregar el fruto de toda una vida de esfuerzo para que su hijo lo destruya en poco tiempo. Asimismo, es el Creador con sus hijos. No nos ve como sirvientes, nos ve como herederos de algo mucho más grande, con el deber de entender, proteger y multiplicar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Ser hijo de Dios implica mucho más de lo que muchos imaginan. Y en este video voy a explicártelo. Pero antes, hay algo fundamental que debes entender. Dios no elige a sus hijos. Somos nosotros quienes elegimos ser hijos de Dios. Y cuando tomamos esa decisión, Él nos pone a prueba. No para castigarnos, sino para ver si estamos listos para cargar con el peso, con la responsabilidad que eso implica. Dios no tiene favoritismos, no hace distinciones,
Él no escoge a unos sí y a otros no. Es uno quien decide caminar como hijo, y cuando lo haces, Él observa para ver si realmente puedes hacerte cargo de todo lo que significa llevar su nombre. Ahora que ya sabes esta verdad fundamental, es momento de hablar de los pasos para ser verdaderamente un hijo de Dios. Y el primer paso es crucial: conocerte a ti mismo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando te conoces de verdad, descubres tus virtudes, tus talentos, pero también tus debilidades y tus errores. Sabes en qué sueles caer, sabes cuáles son tus puntos de pecado, tus zonas oscuras, tus heridas. Y cuando decides dar ese paso y decirle a Dios, quiero ser tu hijo, empieza el proceso de limpieza. Comienzas a purificarte, a corregirte, a quitar de tu vida todo lo que pueda traer deshonra a su reino. Porque un hijo que ama a su padre no quiere causarle vergüenza, quiere traerle honra, quiere representar con dignidad el reino al que pertenece. Por eso es esencial este primer paso: conocerte profundamente, saber qué piensas de ti mismo, qué piensas de la humanidad y qué piensas de Dios. Reconocer cómo reaccionas ante la vida, cuándo te rindes, en qué momento te enojas, dónde pierdes la confianza en Dios y cuándo decides seguir adelante a pesar de todo. Cuando logras entenderte, cuando te conoces con sinceridad y sin máscaras, entonces estás listo para avanzar al segundo paso: erradicar por completo el pecado dentro de ti. Pero atención, el pecado no se limita a los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Son miles, y solo los reconocerás cuando realmente te conoces a ti mismo. Ahí verás tus propias sombras, tus tendencias, tus patrones, y sabrás qué debes arrancar de raíz. ¿Quieres un ejemplo claro? Mira el ejemplo de Jesús. Muchos piensan que Jesús es el tope, la cima más alta a la que puede llegar un ser humano. Pero eso es un error. Jesús no es la meta. Jesús es el inicio. Él es el modelo básico, lo mínimo que debería alcanzar cualquier hijo de Dios. Ni la mitad, ni el final del camino. Jesús marcó el punto de partida, y Él mismo lo dijo: ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. En su época era más fácil no pecar, pero hoy vivimos rodeados de distracciones, tentaciones, estímulos constantes. En esta generación, mantenerse limpio es una lucha diaria, y quien elige no pecar en este mundo tan contaminado, quien decide mantenerse firme, se convierte en alguien que ha superado incluso lo básico, y por eso recibe un reconocimiento mayor. Por eso te digo, todo aquel que elige ser hijo de Dios está llamado a superar a Jesús, no porque sea mejor que Él, sino porque vive en un tiempo donde mantenerse puro es un verdadero acto de valentía y amor. Como dijimos en el primer paso, cuando ya te conoces profundamente, cuando identificas tus errores y sabes qué pecados debes dejar atrás, y logras eliminarlos completamente de tu vida, entonces sucede algo poderoso. El pecado deja de tener poder sobre ti. Ya no te define, ya no te controla. Alguien así alcanza una perfección real, no una perfección humana, porque esa no existe ni existirá, sino una perfección sin pecado, una vida limpia de errores, una vida sana, como quien ha sido sanado de una enfermedad. Y una vez que te conoces y el pecado ha sido eliminado, llega el tercer paso: descubrir tu propósito. Porque todos los hijos de Dios tienen uno, y todos, sin excepción, deben cumplirlo. Cuando eres probado y aprobado por Dios, Él te revela tu propósito.
Y ese propósito será igual o incluso superior al que cumplió Jesús. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito de Jesús? Morir por nuestros pecados, arrebatarle las llaves a la muerte y darnos acceso al Espíritu Santo. Ese fue su propósito y ya fue cumplido. Nadie jamás tendrá que hacer lo mismo, porque Él ya lo hizo. Pero ahora es tu momento. Dios quiere mostrarte cuál es tu propósito, y ese propósito no será menor. Tu propósito será la prueba definitiva, el punto de quiebre, ese momento que marcará la diferencia entre ser un verdadero hijo de Dios o rendirte y quedarte siendo solo un seguidor, un simple seguidor más. El propósito es la última prueba, la más grande, y si decides aceptarlo, con todo lo que implica, entonces, en ese instante, te conviertes en hijo de Dios. Y quienes llegan a ese punto, quienes atraviesan esa puerta, verán el mundo de una forma completamente distinta, porque ya no lo verán con los ojos de un seguidor, sino con los ojos de un heredero, de un representante del reino, de alguien que fue probado y aprobado por el mismo Dios. Y esa es la diferencia entre ser un seguidor de Dios o ser un hijo de Dios. Al final, la decisión es solo tuya. Tú eliges. Tienes libre albedrío. Tú decides cuál camino tomar. Y ninguna elección es mala. Ninguna te condena. Solo recuerda esto. Tienes el poder de elegir. Y con cada decisión se define el rumbo de tu alma. Si este mensaje resonó contigo, compártelo para que otros también puedan reflexionar. Dale like y suscríbete para seguir profundizando juntos. Nos vemos en el próximo video.